de los órganos que se encuentran en los diferentes cuadrantes que deben subirlo como actividad continua. Y posteriormente, en la semana 15, los 2 cuadros que les he mostrado al principio. Entonces, ahora voy a continuar con la presentación. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, doctor, ahora sí se le escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, acá propiamente vamos a tener este tipo de imágenes. Y lo que yo quiero que reconozcan en esta imagen, uno, es el órgano propiamente que se está apreciando. Dos, las características de la ecogenicidad. Y tres, qué tipo de transductor se ha utilizado. Estos 3 parámetros son importantes para saber qué es lo que estamos observando. Primero, determinando las características normales, de eso se trata la segunda tarea, donde están los diámetros normales y la localización de cada uno de estos órganos. Y propiamente, pues lo describimos de la siguiente manera, bajo esos 3 puntos. Uno, que está utilizando un transductor de tipo abdominal o convexo por las características propiamente, que no es 90 grados como tal, sino menor al mismo. Y en cuanto a las características de la ecogenicidad, podemos observar acá que estas estructuras relacionadas con el tejido celular subcutáneo propiamente son hiperecogénicas, que las cápsulas que van a bordear propiamente al hígado y al riñón son hiperecogénicas también, que podemos encontrar cierto grado de hipoecogenicidad acá en el hígado y un área isoecoica propiamente en el mismo, que nos habla a favor de un hígado graso, y estructuras anecogénicas como en esta parte, en el polo superior propiamente al riñón. Entonces, logramos distinguir las diferentes ecogenicidades en el abdomen y propiamente ustedes deciden que ese es el hígado y ese es el riñón derecho propiamente por su relación con el hígado. Y de esta manera es que ustedes tienen que lograr interpretar este tipo de imágenes en relación a las características de la ecogenicidad y también los órganos que se logran apreciar en la misma. En la siguiente imagen, por ejemplo, vamos a ir al respecto de lo que estuve hablando. Permítanme un segundo. Y ahí estamos. Aguilar Yesenia. Sí, doctor. María Belén. Voy a ir llamando lista y me dicen si viene o no viene el estudiante, ¿de acuerdo? Doctor, disculpe. No me interesa mucho si está o no está en este momento. En realidad, lo que me interesa es saber si no viene. Y si no viene, le pongo ausente. Y si viene y no está en la clase, no importa. Ustedes me dicen si viene o no viene. Damar Joana. Presente, doctor. Luana. Presente, doctor. Nadia Iriel. Presente, doctor. Lady Nicole. ¿Este estudiante viene, asiste o ya abandonó? Muchachos, Lady Nicole Cáceres viene o ya abandonó para colocarle su ausencia. Sí asiste, doctor. Ah, ya, perfecto, gracias. Marco Kawapasa. Presente, doctor. Alejandro Calizaya. Presente, doctor. Cintia Elizabeth. Presente, doctor. Oscar Jean-Pierre. Presente, doctor. Candy Lucero. Presente, doctor. Gabriel Rodrigo. Presente, doctor. Jade Vanessa. Presente, doctor. Luis Gustavo. Luis Gustavo Flores asiste o ya abandonó? Sí asiste, doctor. Ya, gracias. Frank Alexis Flores. Presente, doctor. Jesús Adrián. Doctor, son los compañeros que se encuentran ahorita en una exposición. No, Sí, perfecto. doctor. Solamente quiero saber si se asiste o no, no se preocupen. Ya les dije que sí. Asiste, doctor. Sí asiste, doctor. Sí, sí asiste, doctor. Gracias. Angie Mariela. Presente, doctor. Edgar Miguel. Presente, doctor. Addison Fernando. Presente, doctor. Vilmar Davy. Presente, doctor. Luciana Talí. Luciana Talí asiste o abandonó. Sí asiste, doctor. Sí asiste, doctor. Gracias. Geraldine Helen.
Presente, doctor. Jean-Pierre Montalvo, Presente, doctor. Buenas noches. Génesis Alejandra, Presente, doctor. Nayeli Joana, Presente, doctor. Rosaura Panca, Presente, doctor. Neisha Gloria, Presente, doctor. Gustavo Anderson, Presente, doctor. Lady Nancy, Lady Sí asisto, Nancy, doctor. sí asiste, gracias. Araceli Abigail, Presente, doctor. Sheila Miley, Presente, doctor. Edwin David, Presente, doctor. Helen, Presente, doctor. Ana Belén, Presente, doctor. Albert Pablo, asiste Sí, Albert. asiste. Sí, Sí, doc. asiste, doctor. Gracias. Ariana Bianca, Presente, doctor. Melvin Nicolás, Luis Ignacio, Maricielo, Presente, doctor. Alejandra Irina, Alejandra Irina asiste o abandonó. Presente, doctor. Estoy presente. Alejandra Irina, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Se me escucha? Sí, pero muy bajito. Arregla tu audio, vas a ser la primera a la que voy a preguntar. Ana Yulisa, Presente, doctor. Angélica Triel, Presente, doctor. Ruth Jimena, John Lenin. ¿John Lenin viene? Sí, doctor, sí viene. Gracias. Kimberly Pilka. Kimberly sí viene. Sí, doctor, sí viene. O sea que ninguno abandonó. Prácticamente No, asisten los 45 estudiantes. Sí, doc. Este semestre todos asisten, doc, en su Gracias. mayoría. Muchas gracias. Alejandra Irina, por favor, prepárese, encienda su cámara. Vamos a observar unas imágenes y le voy a indicar para que vayamos practicando al respecto del examen. Alejandra Irina. Ahora sí, doctor, ¿me logra escuchar? Sí. Muy bien, te voy a mostrar la siguiente imagen y vas describiendo lo que ves. ¿Logras ver la imagen? Sí, doctor. Súper. Al respecto de las ecogenicidades, háblame del mismo. ¿Qué observas? Ya. Bueno, creo que es el hígado, si no me equivoco, doctor. Al respecto de las ecogenicidades, ¿qué logras observar? Bueno, bueno, se van a ver como que pequeñas manchas anecoicas. Muy bien. También, Observas, por ejemplo, esta estructura. ¿Ves el puntero? sí, ajá, Muy bien. justamente Esta esas manchas que son es ahí. una área anecoica, ¿verdad? Sí, sí, No se le áreas dice manchas, se le anecoicas. dice áreas anecoicas o anecogénicas. Muy bien. Ya. Perfecto. Después, Acá observamos otras áreas anecogénicas que nos hacen referencia a qué es sólido, líquido o aire. bueno, líquido, líquido. Muy bien, líquido, perfecto, maravilloso. ¿Ves alguna área, por ejemplo, esta de acá? ¿Qué tipo de característica hay en cuanto a su ecogenicidad tiene? Bueno, se va a ver súper blanco, o sea, muy brillante, brillante, hiperecogénico. Hiperecogénico, ¿de Sí. acuerdo? Es una área hiperecogénica propia de la cápsula de Gleason del hígado. Maravilloso, entonces tú acá estás viendo el hígado y si tú logras ver estas estructuras del hígado propiamente, todas son uniformes. Entonces, ¿qué características tiene? ¿Isoecogénico o hipoecogénico? Isoecogénico. Muy bien, perfecto. Isoecogénico. Acá vemos tejido celular subcutáneo y en la parte inferior vemos
propiamente las estructuras que se localizan por debajo de la misma, que son los músculos. Pero si tú notas, Alejandra, notas propiamente estas estructuras musculares y sus fibras, en la parte superior es hiperecogénico, o sea, no nos vamos a olvidar que estas estructuras propiamente son del tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Al respecto del uso de los transductores, ¿qué corresponde acá? Un convexo, doctor. Un convexo propiamente. Claro que sí. Es un transductor convexo por las características del ángulo, si te das cuenta. ¿Qué órgano es este? El hígado. No, ahora este de acá. El que Ah. está con el numeral 2. Mm, el hígado. Riñón. ¿Cuál de los riñones? El derecho. El derecho, exactamente. Ahora bien, checa cómo existe una área hiperecogénica que corresponde a la cápsula del riñón. ¿Te das cuenta? Que lo divide Sí. para el hígado y para el riñón. Sí, Y en doctor. esta estructura existe un cambio de ecogenicidad, o sea, una interfaz. Si al principio tú dijiste que esto correspondiente al hígado es isoecogénico, ¿qué características tiene propiamente las estructuras que estamos viendo en este momento al respecto del estroma renal? Bueno, como usted mencionó que iba a haber en la parte de que iba a ser muy hiperecoico para dividir. No, no, aquí dijiste que es isoecogénico Ajá. y te felicito, está muy bien. Todo esto es isoecogénico. Ahora, ¿cómo se describe esta estructura renal? Hipoecoico, doctor, porque está más así Hipoecoico o hipoecogénico. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, puedes interpretar tú fácilmente lo que estás viendo. Cápsulas que se ven como áreas hiperecogénicas, el hígado con sus estructuras isoecoicas, maravilloso, y acá las estructuras hipoecogénicas del hígado, y más adentro, relacionado ya con la pelvis renal, en su parénquima, todas estas estructuras que son nuevamente hiperecogénicas, con áreas anecoicas en su interior propiamente. Y aquí más áreas anecoicas que corresponden propiamente a las vías biliares, que se están traduciendo ya en un corte transversal en esta imagen. Muy bien, gracias Alejandro. Seguimos. Gracias. Damaris. Presente, doctor. Háblame fuerte, Damaris. ¿Se me escucha ahora? Sí, pero quiero escucharte más fuerte. Sí, doctor, voy a hablar más fuerte. Maravilloso, muy bien. La siguiente imagen, Damaris. ¿Qué te parece? ¿Qué estás viendo? Bueno, estoy viendo un área anecogénica. ¿Esta estructura es anecogénica? Sí, Entonces, si esta estructura es anecogénica, tú lo interpretas que es, usted lo interpreta, corrijo, que es líquido, sólido o aire. líquido, doctor. Líquido, perfecto. ¿Qué más logras observar? También veo una membrana que lo rodea, que se Esta ve membrana de acá, hiperecogénica. hiperecogénica, muy bien. ¿Qué más logras observar? Bueno, alrededor veo que se aprecia que es isoecogénica. Este sí, isoecogénico. Ujú. Muy bien, ya. Bajo tu perspectiva, ¿qué corresponde hacer todo esto? Bueno, lo que estamos viendo es ¿Qué el estamos viendo hígado y exacto? la vesícula. Muy bien, estamos viendo el hígado y la vesícula biliar. Maravilloso. Una vez más, bajo un transductor convexo, por las características del ángulo del mismo, observamos la piel, por debajo de la misma un área anecoica y luego el tejido celular subcutáneo con imágenes hiperecogénicas. El hígado propiamente, si lo midiéramos desde acá hasta este borde, nos diera su diámetro propiamente para poder calcular el spam hepático, que es el tamaño del total del hígado. Isoecogénico, maravilloso. Y observamos estructuras anecoicas dentro de la vesícula correspondiente a la bilis,
pero vean cómo acá se puede observar un cierto grado de hipoecogenicidad. Esto hace referencia a la concentración de la bilis, propiamente conocida como barro biliar. Y ya por debajo la membrana propiamente de la vesícula, la pared de la vesícula, que la vemos con imágenes hiperecogénicas gracias a la interfaz que existe entre el hígado y la vesícula. Entonces lo que nosotros medimos es desde este punto hasta este punto, en su área mayor longitudinal, desde este punto hasta este punto en su área anteroposterior, y medimos el diámetro de esta pared propiamente de la vejiga. Y aquí encontramos en la parte inferior otra vía biliar que se observa propiamente con una área anecogénica. ¿Se entiende? Sí, doctor. Súper, maravilloso. Gracias. Seguimos, al azar. Alejandro. Sí, doctor. ¿Qué te parece esta imagen? ¿Qué estamos viendo? Primero, bueno, creo que es igual vesícula e hígado, doctor. Muy bien, estamos viendo la vesícula y el hígado. ¿Qué te llama la atención de esta primera imagen? La presencia de un aparato, si no me equivoco, un refuerzo. Estamos viendo una imagen acá hiperecogénica que hiperecogénica. corresponde a un cálculo biliar. Este aparato que tú dices, que te felicito por usar esa terminología, hace referencia a la sombra acústica. Propiamente esta imagen hiperecogénica que es sólida está emitiendo una sombra acústica posterior propia de un cálculo biliar. Entonces, una vez más, transductor convexo, hígado isoecogénico, vemos la pared de la vesícula hiperecogénica con contenido anecoico y en su interior, cerca al bacinete propiamente de la vesícula, una estructura sólida hiperecogénica que sí produce sombra acústica posterior. Y ustedes me preguntan, doctor, ¿usted cómo sabe que esta es sólida? Bueno, porque si ustedes diferencian esta pared que es hiperecogénica, no produce sombra acústica posterior, porque no es sólida. Sin embargo, este cálculo sí lo produce. ¿Se entiende? Y en esta otra imagen, por ejemplo, la misma, observamos otra vesícula, donde además se puede ver un área bastante hipoecogénica, o sea, tenemos un área anecoica de bilis y otra hipoecogénica que también nos hace referencia a la acumulación de barro biliar que puede evolucionar posteriormente a la formación de cálculos. ¿Me entendieron hasta acá? Aquí les pongo la representación de otra imagen propiamente, igual el hígado con todas sus características isoecogénicas, varias áreas en su interior anecoicas que hacen referencia a las vías biliares. Tenemos acá a la vesícula propiamente que tiene un contenido ya no netamente anecoico, sino heterogéneo se denomina. ¿Por qué? Cuando es heterogéneo, anotemos eso siempre en la libreta, cuando vemos áreas anecoicas, isoecoicas e hiperecogénicas, o sea, ya todo el contenido de las ecogenicidades de la ecografía lo estamos observando en su interior. Y además observamos propiamente cerca del orificio de salida un cálculo, o sea, una masa sólida bastante hiperecogénica y de gran volumen, que también está produciendo una sombra acústica posterior, por lo cual sospecho que es un área, que es una estructura sólida. Y evidentemente, si ustedes logran observar y visualizar en esta parte superior de la vesícula, su pared está edematizada, tiene dos bordes, vean bien, observen a detalle, vean cómo de repente esta imagen hiperecogénica de su pared en este polo superior se divide en dos. Se denomina signo de Riel. Propiamente esto hace referencia a una colecistitis. ¿Estamos observando? Sí, doctor. Signo de la doble Riel en la pared superior propiamente de la vesícula. Dos imágenes hiperecogénicas por el área edematizada, contenido heterogéneo en su interior, un cálculo bastante voluminoso cerca al orificio de salida de la vesícula, y bueno, pues con su sombra acústica posterior. Imaginemos que esta paciente viene con dolor abdominal, sobre todo hipocondrio derecho, pues no hay donde más perderse.
utilizando los criterios de Tokio, que ya más adelante ustedes lo van a utilizar al respecto de las características clínicas, se puede definir si estamos ante una colicistitis o no. Muy bien, gracias. Seguimos entonces. Acá propiamente podemos observar ya al siguiente órgano, que es el páncreas, pero que tenemos que tener sus puntos de referencia propiamente, ¿no? Recuerden que sí es importante observar entre los puntos de referencia a la aorta propiamente, que es esa estructura que tiene contenido anecoico, la vena esplénica, a través de la misma se va a localizar propiamente el páncreas, y tenemos más acá propiamente estructuras relacionadas con la vena cava inferior. Entonces, si tenemos estos grandes vasos, propiamente van a tener contenido anecoico porque es líquido lo que tienen, ¿no? Ya sea sangre venosa o arterial. Y cuando veamos justamente la vena esplénica, alrededor de la misma es donde se localiza el páncreas. Aquí tenemos a la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Vamos a seguir observando otras imágenes propiamente al respecto de la misma. Una vez más, ya aquí mostrando esta imagen propiamente de su relación con la aorta, la vena cava inferior y propiamente la vena esplénica, que se traduce de esta manera. Entonces, todo lo que esté alrededor de la vena esplénica corresponde a cabeza, cuerpo y cola. ¿Se logra visualizar? ¿Cómo lo visualizamos? Como una imagen hipoecogénica. Aquí tenemos anecogenicidad y por tanto todo esto es hipoecogénico. Y más abajo la aorta propiamente como punto de referencia para poder entender lo que estamos viendo. ¿Se entiende, muchachos? Sí, doctor. Estas son las fijas, por si acaso. Les voy a pasar esta presentación. Bueno, ya lo tienen. Entonces vamos acá a esta imagen propiamente. Vamos a ver, permítanme un segundo. Oscar Jean-Pierre. Sí, doctor, pregunte. Oscar, ¿me escuchas? Sí, doctor. Muy bien, te voy a compartir la imagen a continuación para que veas, ¿ya? Ok. Muy bien, permíteme un momento. Ahí está. Aquí dice pancreatitis aguda. ¿Qué logras observar? Un techo con un transductor convexo. ¿Ya? Se ve el páncreas, pero de manera hipoecogénica. Te voy a señalar. ¿Qué es esto? A ver, déjame ver bien. La parte oscurita, la parte... Sí, la que donde ves el puntero propiamente, el cursor. ¿Ves el cursor, lo que estoy moviendo? Sí, sí. ¿Qué estructura es esta? Que es anecoica, si te das cuenta. Claro, claro. Arteria esplénica, que no me equivoco. La vena esplénica, felicidades. Vena, es la vena perdón, esplénica. Entonces, yo sé lo de que arriba te has es el guiado. páncreas. Si aquí tienes la vena esplénica, yo sé que interpretas que todo esto es el páncreas, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Maravilloso. Y checa cómo te has guiado muy bien por la vena esplénica y observa cómo está edematizado todo el páncreas, aumentado de volumen. Y propiamente se puede ver en esta primera imagen que tiene líquido a su alrededor. Esta área anecoica, negra, que se repite nuevamente aquí, en relación a este vaso sanguíneo, nos hace entender que no solamente está inflamada, sino está edematizada y con líquido peripancreático. ¿Logras darte cuenta de ello? Sí, doctor. ¿Se podría decir que es hipoecogénica difusa, por así decirlo? Exactamente, así tal cual. Y por tanto nos permite interpretar qué características tiene ese páncreas, más allá de la clínica que pueda presentar la paciente, tú observas ello y ya pues tienes tu diagnóstico también. Sí, doctor. Súper, gracias. Seguimos. Pasemos a otro órgano, parte del examen. Bueno, tenemos aquí una vista nuevamente del páncreas, ¿de acuerdo? Justamente con lo que habíamos hablado, ¿no? Puntos de referencia, obviamente, relacionados con el mismo. Aquí está la aorta, una vez más, la vena cava inferior, la esplénica
y propiamente alrededor de la misma se va a desarrollar el páncreas, o se va a localizar, corrijo. Vean cómo está acá, ¿no? Y obviamente le vamos a medir al órgano en diferentes diámetros, tanto en la cabeza como en el cuerpo y en la cola, y si está dentro de los parámetros normales, pues no tenemos ninguna alteración al respecto del mismo. Me gusta esta imagen porque aquí además se ve el hígado con sus características propiamente del mismo, y aquí el contenido gástrico propiamente. Muy bien, vamos a observar ahora el riñón. Y si ustedes logran observar, ¿quién se anima a decirme qué riñón es este? ¿Derecho? El No, izquierdo. es el ¿El izquierdo? izquierdo. Muy bien, es el izquierdo. ¿Por qué es el izquierdo? Porque no vemos en su parte, en el polo superior, el hígado. La relación propiamente del hígado nos hace ver el riñón derecho, y en este caso el riñón izquierdo no tiene una relación de interfaz en cuanto a su ecogenicidad con el hígado. Y bueno, ¿qué podemos describir acá? Propiamente, una vez más, un transductor convexo, imágenes hiperecogénicas relacionadas con el tejido celular subcutáneo. Nuevamente vemos al riñón con una imagen hipoecoica en la periferia, que en esta parte superior sí podemos ver su cápsula de forma hiperecogénica, y en su interior propiamente, que hace referencia a su parénquima, vemos bastantes áreas hiperecogénicas al respecto de su funcionalidad. Ahora bien, ¿por qué no se logra ver de manera específica este órgano, como lo habíamos visto anteriormente? Porque a veces existen pacientes mal preparadas al respecto de su ayuno, y ya hemos observado en la anterior clase que tiene que ser entre 4 a 6 horas de ayuno, y los gases colónicos propiamente causan una pérdida de la observación propiamente de estos órganos, porque en ecografía el aire no rebota, más al contrario interfiere, causando áreas que van a manifestarse como estructuras de reverberancia, como podemos ver acá, que dificultan la visualización de estos órganos. A continuación les comparto la siguiente imagen, ya propiamente del riñón derecho, donde sí se puede observar las estructuras isoecogénicas del hígado, ¿de acuerdo? Y su interfaz propiamente con el riñón. Vean que estas áreas se ven hiperecogénicas al respecto de la cápsula de cada uno. Este espacio se llama espacio de Morrison propiamente, donde se colecciona líquido anecoico cuando existen hemorragias intraabdominales de tipo hemoperitoneo, y en su interior propiamente el riñón vamos a ver áreas hiperecogénicas que hacen referencia al parénquima del mismo, donde vamos a medir cuando ya estemos en la parte práctica específica, pues desde este polo hasta este polo, y con su diámetro antero-posterior al respecto desde acá hasta acá. Y estas estructuras netamente que vienen desde este punto hasta este punto nos permite valorar la relación córtico de corteza medular. Entonces la pregunta es, ¿la corteza renal es hiper o hipoecogénica? Ustedes tienen que señalar que es hipoecogénica. ¿De acuerdo? Y la región medular propiamente riñón es hiperecogénica. ¿Estamos viendo hasta acá? Sí. Nuevamente observamos acá esta misma imagen, pero ya asociado a las características de un corte longitudinal propiamente de estas estructuras a nivel del hipocondrio derecho y además de flanco derecho, donde observamos una vez más características isoecogénicas del hígado con áreas anecoicas, que son estas estructuras que corresponden a las vías biliares, estructuras hiperecogénicas entre la cápsula del hígado y el riñón propiamente, y que si aquí nuevamente les digo encontráramos una estructura o una colección anecoica, ustedes tienen que tener la alta sospecha de hemoperitoneo propiamente, porque se está acumulando este líquido en el espacio virtual de Morrison. El espacio de Morrison se localiza entre el hígado y el riñón. Observamos un área hipoecoica una vez más de la corteza y una médula hiperecogénica. Entonces, si yo mido desde este punto hasta este punto, me va a permitir determinar la relación córtico-medular. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Ninguna, doctor. Continúo. Ahí está, una fija. Vamos a preguntar. A ver, permítanme un segundillo. Un segundito.
Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ahí está. Jesús Adrián. Jesús Adrián, aquí te comparto esta imagen. Dime, si bien mira su nombre te está diciendo qué es lo que ves ahí, quiero que lo describas en cuanto a sus ecogenicidades. Dime, ¿qué ecogenicidad tiene la corteza renal, la pelvis o seno renal, perdón, la pelvis renal, el seno renal relacionado con su parénquima? Te escucho. Bien, doctor, en la corteza renal vas a tener una hipoecogenicidad. Muy bien. El seno renal va a estar hiperecogénico y la pelvis también va a estar hipoecogénico. Anecoico. Recuerda que ya en la pelvis está confluyendo todo lo que se ha filtrado en los glomérulos, entonces ya tenemos orina ahí, ¿entiendes? Entonces, si bien no se logra apreciar de forma específica, ya la pelvis, cuando lo podamos observar netamente en las ecografías que lo vamos a hacer con ustedes, se van a dar cuenta que es anecoico. Gracias, Jesús. Vamos acá a otra imagen. Propiamente ya del riñón. Vamos a citar a uno de ustedes. Espera un momento. Ya. Jean-Pierre. Sí, doctor. Jean-Pierre, ¿qué te parece esta imagen del riñón? En la A y en la B. Ya que hemos visto varios riñones, ¿lo interpretas como estructuras normales o anormales? Netamente. Anormales, doctor, sobre todo la A. Vayamos a ver la A. ¿Qué te parece la A? Podría decir que tiene una estructura aumentada por sus Ya, bordes. notas un aumento de volumen, tendríamos que medirlo propiamente. Sí, estamos bien. ¿Qué te llama la atención de esta imagen? Los espacios anecoicos marcados. Exactamente, mira acá. Aquí en el riñón se puede observar un área hiperecogénica que produce sombra acústica posterior. ¿Qué crees que es? Cálculo renal. Un cálculo renal, muy bien. Y en segundo caso, tienes que pensar en un quiste renal. En ambos casos pudiera producir una sombra acústica, sobre todo el cálculo renal, lo que no nos permite ver el contexto del riñón en su polo inferior. ¿Te das cuenta? Sí, doctor. Muy bien. Mira la imagen B. Nuevamente tenemos al riñón todo distorsionado en su anatomía, totalmente distorsionado, y vemos una estructura en su interior. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas que es? Líquido. El líquido se ve negro. Aire, doctor, gas. El aire no se ve en ecografía. No, disculpe, doctor, no lo logro. Un quiste, por sus características isoecogénicas. ¿Te das cuenta? El riñón es hipoecogénico en su corteza. Pero mira cómo esa estructura está ocupando un espacio bastante llamativo con características isoecogénicas porque no pierde su ecogenicidad, pero tiene una cápsula propia, una pared que es hiperecogénica, ¿verdad? Ajá, y no produce sombra acústica posterior. Entonces sospechamos propiamente una masa quística que se tiene que biopsiar para saber de qué se trata, si es de características malignas o no. O benignas. Exactamente. Observemos esta siguiente imagen. Mira, este es el riñón. Aquí tenemos la pelvis renal en este sector. Aquí observamos la cápsula propiamente del riñón. Y miren, todo esto que estoy pasando en vista es el riñón, su cápsula hiperecogénica, pierde la ecogenicidad en estas áreas, pero su corteza siempre se ve hipoecogénica. Miren cómo está su corteza hipoecogénica. Pero sin embargo, ya en la región medular del parénquima del mismo, se ven estructuras bastante dilatadas, anecogénicas, cada una de ellas con contenido anecoico. ¿Pueden observar ello?
Entonces, ¿te animarías a decir que esto es un riñón normal, sí o no? No, doctor. No, para nada, exacto, porque estás viendo primero dilatación propiamente del sistema pielocalicial. ¿Y por qué estás sospechando en el sistema pielocalicial? Porque es por donde van a drenar toda la filtración glomerular respecto a la formación de orina. Entonces está dilatado y al mismo tiempo contiene líquido, porque tú ya has aprendido que todo lo que es líquido es anecoico, Ay, ¿verdad? sí, doctor. Súper, muy bien, felicidades. Seguimos con el siguiente. Disculpe, doctor, de la anterior imagen, ese signo de los, ¿cómo se puede decir? De ¿Está? las dilataciones de los cálices, no, la última. ¿Está? Sí, ese no se le dice como signo o aspecto ramificado. En dependencia de lo que trates de informar. En este caso se tendría que informar como dilatación del sistema pielocalicial con contenido anecoico. Y muchas veces cuando es solamente uno, dilatación del sistema pielocalicial, porque vamos a medir si de aquí a este punto mide mucho más de 5 milímetros, es una dilatación ya específica. Los cálices propiamente tienen que tener un diámetro entre 5 y 7 milímetros. Cuando se supera esto, propiamente está dilatado con contenido de líquido en su interior, propiamente que hace referencia a la orina que se está filtrando desde los glomérulos. ¿Me entiendes? Sí, doctor. Gracias. Ok, vamos acá. Siguiente. Neisha, Gloria, ¿estás acá? Sí, doctor. Te voy a presentar a un órgano que es el vaso. ¿Dónde se localiza el vaso, Neisha? Neisha, ¿te fuiste? No, doctor. En el hipocondrio izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos un órgano relacionado con la hematopoiesis propiamente y al mismo tiempo que permite la eliminación de los eritrocitos que ya han cumplido su función en cuanto a los días y que además está relacionado con la formación propiamente también de inmunoglobulinas. Es el vaso, una estructura que puede sangrar fácilmente tras un trauma. ¿Y cómo se logra ver la misma? Con sus características nuevamente isoecogénicas, similar al hígado. ¿De acuerdo? Tiene también sus bordes propiamente de tipo hiperecogénicas por tener una cápsula propia. Y si nosotros, tras un trauma o golpe en un corte longitudinal, observáramos áreas anecoicas propiamente en este órgano, pues nos va a hacer entender que existe una hemorragia propiamente de este órgano. Sus características y su forma son siempre en tipo semiluna, y obviamente también tenemos que conocer los diámetros para ver si lo que estamos midiendo desde este punto A hasta este punto B nos hacen entender si es normal o no. ¿Me entiendes, Neisha? Sí, doctor. Aquí nuevamente vemos las apariencias sonográfica propiamente de este órgano. Una vez más, miren, si estamos observando en el hipocondrio derecho, pues fácilmente entendemos que es el vaso con sus paredes hiperecogénicas, su ilio propiamente localizado en la parte anteroinferior, con diferentes áreas anecoicas que no representan patología en este caso, sino los vasos que van a irrigar al mismo, y sus características isoecogénicas. Entonces, una vez más repito, si alrededor de la misma observamos áreas anecoicas de tipo colección, pues estaríamos sospechando en una hemorragia. ¿Verdad, Neisha? Sí, doctor. Muy bien. Siguiente imagen, que también entra al examen. Que creo que el examen, oye, vamos a esperar, muchachos. Yo pensaba dar la siguiente semana o este sábado el examen en la mañana, pero creo que vamos a esperar porque hay un instructivo que sí o sí se van a dar las clases presenciales. Entonces, si no damos el examen presencial nuevamente al hito 4, creo que vamos a pasar al hito 5 directamente y va a quedar pendiente el examen, ¿me entienden? Ya les voy adelantando ese dato porque nos estuvieron comunicando eso el día de hoy. Maricielo, Sí, doctor. Maricielo, mira, te comparto esta imagen. Primero quiero que veas las características de este transductor.
Es muy diferente al primero que vimos. Maricielo, ¿estás ahí? Sí, doctor, sí. Muy bien. Este es un transductor endocavitario, también le denominan transvaginal. Las características del mismo te obligan a ver la concavidad, que es agudo. No está relacionado con un transductor lineal propiamente o convexo. Y obviamente, si estamos haciendo una ecografía transvaginal, observamos la pared y cápsula propiamente del útero. ¿Te das cuenta? Todo esto es el útero. Las características del útero propiamente de su pared son hipoecogénicas, con áreas anecoicas porque están relacionadas con la formación glandular y la irrigación del mismo órgano. El endometrio por tener contenido de tipo, el endometrio por tener contenido propiamente glandular se ve hiperecogénico, que puede ser lineal, bilaminar o trilaminar, pero quiero que observes esta estructura para que tus ojos se vuelvan cada vez más agudos. Ve cómo de repente, ¿estás viendo el transductor? Sí, sí, doctor. Mira, todo es hipoecogénico, ¿de acuerdo? Hipo, y de repente ves una estructura isoecogénica acá, ¿ves? Sí, sí, doctor. Es un redondito, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Eso es un mioma. Entonces, a simple vista, cuando viste este órgano, tal vez pasaste por alto esta estructura. Pero cuando ya tus ojos se van haciendo agudos al respecto de ecografía abdominal, no solamente distingues el endometrio, que es hiperecogénico porque es glandular, no solamente distingues la pared del útero, que también es hiperecogénico, o la musculatura miometrial acá, que es hipoecogénico, sino esta estructura. Tus ojos se dirigen a este tipo de estructuras que hacen referencia a miomas. Que en cuanto a la ecogenicidad, ¿cómo describirías al mioma en este momento? Perdón, doctor. Quiero que me pongas atención. A veces odio repetir lo mismo. No, es que lo escucho bien entrecortado. Creo que es mi señal. ¿Perdón? ¿Perdón? Perdón, doctor. Es que creo que lo escuché entrecortado. Disculpa, creo que es mi internet. ¿O es que no quieres poner atención y te vale un bledo lo que estoy hablando? Siguiente. No, Vamos con Angélica Triel, ¿estás ahí? Angélica Triel, ¿me escuchas? Sí, doctor, le escucho. Muy bien, súper. ¿Estabas atenta a lo que estaba hablando? Más o menos, doctor. Estaba escuchando el audio. Es que mi internet está mal y la presentación no se ve, la verdad. Estaba escuchando el audio, lo que estaba diciendo. ¿El resto ve la presentación? No, doctor, es mi internet que no Sí, capta doctor. muy bien. Sí, doctor. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Es que Angélica Triel, ¿verdad? Otro acá. Sí, doctor. Es mi internet, doctor. Por eso que demora en cargarse y congela la pantalla. No Pero es eso es culpa de... tuya, pues no culpa mía. Sí, doctor, entiendo eso. Ya, pues ni modo. Ruth Jimena, Sí, doctor. Buenas noches. súper. ¿Tú escuchaste lo que estuve hablando? acerca del mieloma, doctor, estamos hablando de una región más que nada isoecogénica, lo que le puedo escuchar. Maravilloso. ¿Esta estructura lo logras ver? Sí, doctor, se puede notar. Muy bien, esto es isoecogénico. ¿Te das cuenta que tiene una interfaz entre el músculo uterino y la formación de esta estructura? Sí, es clara la evidencia. Esa, muy bien. Se logra diferenciar claramente cuando ya la vista se va volviendo más agudo. ¿De acuerdo? Entonces esto es un mioma. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muy bien, y acá otra vez estamos viendo ya el mismo órgano, pero con un transductor de tipo convexo. ¿Te das cuenta? Ya no es endocavitario. Mira la diferencia entre este transductor endocavitario, que es más agudo, y esta que es convexa. ¿Te das cuenta? Sí, doctor. Lo estamos viendo desde el abdomen, desde del borde superior del pubis.
Del borde superior del pubis para abajo, entonces observamos un área anecoica, que es contenido netamente de orín, la vejiga. La misma tiene su pared, que tiene una interfaz con el útero, y esta pared es hiperecogénico. Y aquí vemos al útero, pero ese es un corte transversal, ¿me entienden? ¿Cómo sabemos que es el útero? Porque propiamente se encuentra detrás de la vejiga, con su propia pared y su contenido endometrial. ¿Te das cuenta? Sí, doctor. Entonces el útero se ve de maravilla acá. En cambio, con un transductor convexo de tipo abdominal, pierde esas características. Y acá nuevamente vemos bajo un transductor convexo abdominal. ¿Qué estructura sería esto? ¿Qué es esto de acá? Doctor, eso sería propiamente la vejiga, creo. Pero acabo de decir lo que es. El endometrio, doctor, al nivel de la cavidad No, uterina. ¿cómo es el endometrio tan grueso, pues, querida? ¿Qué es No, esto? perdón, doctor. Esa es una región anecoica como tal. Muy bien, una región anecoica de mucho volumen, ¿sí o no? ¿Qué crees que es? Doctor, disculpe, pero posee bastante volumen. En todo caso, sería el contenido de la vejiga. Exactamente, es la vejiga. Mira la pared de la vejiga. La pared se ve hiperecogénica. ¿Te das cuenta? ¿Vas conmigo con el transductor? Sí, doctor. ¿Sí? Y esta pared lo podemos medir. Debajo de la vejiga, ¿quién se encuentra? ¿Qué órgano? En la paciente femenina. En el caso tuyo, debajo de tu vejiga, ¿qué está? O detrás, corrijo, detrás de tu vejiga. Ah, gracias, doctor. Como tal, ya estaría lo que es el útero. El útero, propiamente. Y fíjate que detrás del útero está el recto, con su contenido de heces fecales, pero entre el útero y el recto hay otra área anecoica. ¿Lo logras observar? Sí, doctor. ¿Es normal que existe esta área anecoica entre el útero y el recto? Si no me equivoco, no, doctor. No, exactamente. Te hace sospechar que puede ser opción A, líquido seroso propiamente en caso de la formación de quistes, u opción B, líquido hemático, sospechando en un embarazo ectópico o en un quiste hemorrágico roto, ¿me entiendes? Sí, doctor. Y otra vez volvemos a esta imagen. Una vez más, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué órgano es? Es similar al anterior que vimos. Transcavitario sería la cavidad uterina. El útero, muy bien. Mira, a través de, lo has hecho muy bien, nos estás observando que es un transductor endocavitario. Aquí Sí. está la pared del útero de tipo hiperecogénico propiamente, la musculatura uterina que es hipoecogénica con áreas anecoicas de tipo glandular. Pero ya aquí la cavidad endometrial, cavidad uterina, se observa con 3 líneas. 1, 2, 3. Se denomina endometrio trilaminar. Eso más adelante lo van a ver cuando ya sean muchos más expertos. Sin embargo, lo que ahorita se necesita es que ustedes logren distinguir si este es o no un útero. O sea, mañana te pongo el examen, esta imagen, y si tú me dices que es un hígado, ya pues estamos mal. ¿Me entiendes? Sí, doctor. Esta imagen, ¿qué crees que es? Otra vez tenemos un transductor endocavitario. ¿Qué es esto? Si es intracavitario el útero propiamente. No, míralo bien. ¿Te pareciera que este es un útero? Y si fuera un útero, ¿estaría normal bajo estas características? No, doctor. No. No, Este porque es hay el varias ovario. regiones que se presentan. Este es un ovario, ¿de acuerdo? Este es un ovario Ok. por su pared propiamente hiperecogénica y porque los folículos en desarrollo siempre se ven anecoicos. Y si te das cuenta, estas estructuras anecoicas se localizan en la periferia de este órgano. ¿Lo puedes ver? Sí, doctor.
Estos folículos van desarrollando, madurando, hasta que uno de ellos en su teca produce gran cantidad de estrógenos propiamente, y ese se convierte en el folículo grado 4 o folículo de Graf, y es el que va a ovular, ¿me entiendes? Ese es el que va a ovular propiamente. Entonces, los folículos siempre se van a localizar en la periferia del mismo, y a veces estos son confundidos como los famosos quistes, pero no lo son. Requieren diámetros específicos para considerar si son o no quistes. El útero propiamente se ve acá, pero distorsionado, porque estamos obviamente observando al ovario. Ahora, si te das cuenta, hay varias sombras acústicas que no nos permiten ver más allá. ¿Por qué? Porque esta estructura netamente está relacionada con el recto, y además es muy importante tomar en cuenta aquí el sigmoides, y que tiene contenido de heces fecales, además de gases, lo que distorsiona la visualización de este tipo de estructuras. ¿Me entiendes? Sí, doctor. ¿Qué te parece esto? ¿Qué es? De acuerdo al título, lo presenta como un ovario normal. ¿Consideras que es normal? De acuerdo al tamaño de los folículos, me parece que sí, doctor. Tendríamos que medirlo, ¿verdad? Esas estructuras anecoicas, ¿qué son? Uno de los folículos. Los folículos. ¿Cuál de estos tres consideras que es el folículo de Graf, el que va a ovular, probablemente? La estructura que se encuentra en mayor Es tamaño. el mayor, porque el folículo de Graf es el más grande, ¿verdad? Lo que quiero que veas acá es cómo de repente bajo esta imagen podemos observar áreas anecoicas relacionadas con los folículos, áreas hipoecogénicas relacionadas propiamente con el ovario, y que su pared siempre se va a ver hipoecogénica, y que existe una interfaz entre esta estructura y los intestinos, porque si bien estos órganos son pélvicos, propiamente la interfaz nos permite diferenciar al ovario como tal. Entonces volvemos a la parte superior. No se olviden, debemos saber definir qué es hipoanecogénico, hiperecogénico y isoecogénico, citando 4 ejemplos de cada uno. Y al mismo tiempo, determinar dónde se localizan cada uno de estos órganos que hemos visto en este pequeño tiempo y cuáles son sus diámetros normales, para que de esa manera, al momento de estar en la parte práctica, sea mucho más sencillo, porque la parte teórica es solamente para memorizar. Sin embargo, la parte práctica, al momento de utilizar los transductores, les va a permitir a ustedes mismos poder tener confianza al momento de identificar el órgano que estamos observando. ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien, ya tienen la presentación propiamente de grupo. Pues nos vemos el sábado, ojalá sea nuevamente ya en vivo y en directo para poder utilizar el ecógrafo. Un saludo, que tengan un buen descanso. Chau, chau. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.